El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central. 11.000 exguerrilleros de las FARC están con la paz, revela informe oficial de Naciones Unidas. El expresidente Santos sí dirigió Operación Jaque, dice su comandante y rectifica Álvaro Uribe. Comandante del ejército asegura que Santrich en Venezuela es una hipótesis. Aún no se puede considerar a Santrich como prófugo, dice gobierno. Director de la policía reafirma que Santrich no tiene orden de captura. Proceso de paz atraviesa por situación crítica, dicen los obispos colombianos. Consejo de Estado devuelve la curul a Antanas Mocus. Corrige decisión de otra sala. Caen 4 asaltantes pero disparan y asesinan a policía. Mortal accidente en el norte de Bogotá. Gobierno alista control al hielo y al agua envasada. Eclipse de sol no se vio en Colombia. Fue total en Chile y Argentina. Presidenta del Fondo Monetario se iría al Banco Central de Europa. Efromovich aspira ahora a comprar Alitalia. La Iglesia critica actual situación económica del país. Los seguidores de Spider-Man llegan hasta el IMAX en Plaza de las Américas para ser parte de la nueva película de este personaje. En minutos nos conectamos desde este lugar, así que no me fallen. Tenemos una cita. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. No terminan los líos para la ex senadora Aida Merlano. 2. Mano de obra venezolana se sigue contratando por debajo del precio de la mano de obra colombiana. 3. El Club Barcelona de España le gana el partido a una compañía francesa. Primera ñapa. Histórico fallo de la Corte Constitucional para pacientes de escasos recursos. Segunda ñapa. Hay relevo en otro gremio económico. Tengo ñapa. La estrategia de la DIAN para recaudar más impuestos. 1, 2, 3 y las 3 ñapas al cierre. Y en deportes todo sobre el juego entre Brasil y Argentina. Luis Díaz del Junior es nuevo atacante del Porto. Con Claudia Palacios y Luisa Tobo. Muy buenas noches. La misión de verificación de Naciones Unidas reveló que cerca de 11.000 excombatientes de las FARC reafirmaron su compromiso con el acuerdo de paz y la reintegración. El informe que contiene esta conclusión será presentado en 2 semanas ante el Consejo de Seguridad de la ONU. En su informe trimestral al Consejo de Seguridad, el secretario general de la ONU destacó los resultados de la encuesta aplicada a los desmovilizados de las FARC. 10.708 de los 13.068 exmiembros acreditados de las FARC que confirmaron su participación en el proceso de reincorporación. La ONU también considera positiva la decisión del gobierno de prorrogar la vigencia de los espacios de capacitación temporal. Solicitará que se apruebe la prórroga del suministro de alimentos y servicios básicos. Persiste la preocupación por los asesinatos selectivos en las zonas donde tendría que estarse consolidando el posconflicto, por lo que la misión de la ONU solicita garantías de seguridad integrales y la intensificación de los esfuerzos para desmantelar los grupos ilegales. En este informe, que será presentado el 19 de julio al Consejo de Seguridad, la ONU también lamenta que persista una atmósfera de polarización sobre algunos asuntos del acuerdo de paz. De otra parte, el comandante de la Operación Jaque, general en retiro Juan Carlos Rico Arenas, aseguró que el entonces ministro de Defensa Juan Manuel Santos sí lideró la acción que permitió la liberación de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt y otros 14 secuestrados que estaban en poder de las FARC. El general Juan Carlos Rico Arenas, quien fue comandante de la Operación Jaque, manifestó esta noche en un comunicado: con sorpresa vi la declaración del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en la que afirma que el entonces ministro de Defensa Juan Manuel Santos no tuvo nada que ver con la Operación Jaque, que hoy cumple 11 años. Fui comandante de la Operación Jaque por órdenes del entonces comandante del Ejército Nacional, general Mario Montoya, del entonces comandante general de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla, y del propio ministro Santos. Quiero manifestarle a la opinión pública que el entonces ministro Santos estuvo al frente de la operación de manera permanente, mantuvo una fluida comunicación con los altos mandos para estar al tanto de los pormenores, supervisó su preparación y ejecución y nos dio todo el apoyo y respaldo político.
Inclusive fue en una oportunidad al galpón donde se estaba adecuando el helicóptero en Tolemaida para darnos ánimo a los oficiales y suboficiales que participamos en la operación que dejó tan en alto el nombre de nuestras fuerzas militares. La utilización política de esta operación no hace ningún bien a nuestras fuerzas armadas. Estas son las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe, a las que se refiere el entonces comandante de la Operación Jaque. Nada tuvo que ver el ministro. Estaba en el extranjero. Cuando regresó fue a mi oficina con el general Padilla de León a decirme que si la FARC develaba el plan e impedía que Ingrid y los demás abordaran el helicóptero de rescate, se debería permitir que lo retornaran a la selva. Los altos mandos me invitaron a recibir a Ingrid. Dije que lo hicieran ellos y que el ministro lo necesitaba para su futuro político. En la Operación Jaque fueron rescatados 15 secuestrados. La mayoría de ellos llevaban más de 7 años en poder de las FARC. El comandante del ejército, el general Nicasio Martínez, reveló que se investiga la posible presencia en Venezuela de los excomandantes de las FARC de los que se desconoce su paradero, incluido Jesús Santrich. Según el comandante del ejército, es probable que Jesús Santrich, Iván Márquez, Romaña y otros excomandantes de las FARC que están desaparecidos estén en Venezuela. Nosotros tenemos indicios de que se encuentran fuera del país. Estas personas, específicamente Romaña, específicamente el Paisa. Esta actuación del señor Santrich no le hace bien al proceso y nosotros estamos apoyando el proceso, estamos en la CTCR, estamos prestando la seguridad que corresponde, el ejército, la policía, las fuerzas militares, seguiremos trabajando. Jesús Santrich desapareció después de confirmarse que el 9 de julio tendría que responder en indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia por hechos relacionados con narcotráfico. Aunque todavía no hay una orden de captura en su contra, todas las autoridades están atentas a información sobre su paradero. El consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, Emilio Archila, aseguró que Jesús Santrich aún no puede ser considerado prófugo de la justicia. El gobierno aseguró que Jesús Santrich salió de manera irregular, pero además señaló que después del 9 de julio, si no se presenta ante las autoridades, será buscado como un evasor de la justicia. Le hemos pedido reporte a Migración Colombia y ellos han confirmado que por lo menos por los conductos regulares no ha salido. El alto consejero dijo desconocer si hubo o no encuentros con alias Iván Márquez y alias El Paisa, pero de ser así se estaría desafiando por parte del gobierno venezolano a la justicia colombiana. El comportamiento del gobierno usurpador en Venezuela no se comporta respecto de los criminales como debería. Si el próximo 9 de julio Santrich no se presenta a la Corte, empezará a ser buscado por las autoridades. Todos los organismos que tienen funciones de policía judicial deberán actuar para traerlo forzadamente a la justicia. Archila dijo que no hay preocupación de negligencia por parte de la UNP, ya que esta unidad está facultada para proteger y no para perseguir. Y entre tanto, el director de la policía, general Óscar Ate Ortúa, dijo que Jesús Santrich tiene libertad para moverse en el territorio nacional. La Policía Nacional aseguró que Jesús Santrich en este momento tiene libertad para movilizarse en el país. Y lo que nos ha pedido la Unidad Nacional de Protección, cuya orden he distribuido a todos los integrantes de la Policía Nacional, es pretender conocer su paradero y su ubicación. En este momento, según la dirección de la policía, se adelantan todas las investigaciones para determinar si Jesús Santrich salió del país. Él puede transitar y trasegar sin limitación alguna, pero sí es importante saber si ha pretendido abandonar el país o no, y en eso estamos trabajando. La policía fue clara al decir que si se le dicta orden de captura, será detenido para que responda ante la justicia. Por su parte, el director de la Unidad Nacional de Protección, Pablo Elías González, anunció una investigación disciplinaria a los escoltas asignados a Jesús Santrich. El director de la Unidad Nacional de Protección, Pablo Elías González, aseguró que los escoltas asignados a Seusis Pausias Hernández, alias Jesús Santrich, dependen de esta unidad y por tal razón serán investigados. Los escoltas son reincorporados de las FARC y hacen parte ya de la planta personal de la Unidad Nacional de Protección. Como ahí hay una situación, digamos, inusual e irregular en el sentido de que el señor abandona el esquema de protección,
pues vamos a averiguar, y ya hoy se abrió una investigación de tipo disciplinario, es decir, interna, para establecer si hubo alguna situación por parte de los escoltas que los comprometiera en ese abandono o que le ayudaran a abandonar el esquema de protección. El alto funcionario aseguró que los escoltas permanecerán en el departamento del Cesar a la espera de Jesús Santriz. Bueno, y entre tanto, el abogado de Ceusis Pausias Hernández, conocido como Jesús Santrich, anunció que pedirá el aplazamiento de la indagatoria de su defendido, programada inicialmente para el martes 9 de julio. El abogado Eduardo Matías Camargo aseguró que la decisión de alias Jesús Santrich lo tomó por sorpresa, pues esta semana se reunirían para buscar aplazar la diligencia de indagatoria en la Corte Suprema de Justicia la próxima semana. Aunque podría aparecer el mismo martes la imposibilidad de que se pudiera realizar la indagatoria, y por otra parte insistir en que se nos suministren todos los elementos materiales probatorios. El abogado Matías aseguró además que la última vez que vio a Santrich fue hace 11 días, cuando analizaron el camino jurídico a seguir ante la Corte Suprema. Nos toma por sorpresa. Para nosotros, la defensa, no teníamos conocimiento de que esto pudiera ocurrir. Para nosotros estaba claro, nosotros incluso vamos a concurrir el 9 de julio entrante ante la Honorable Corte Suprema de Justicia. El abogado insistió además que la JEP sigue teniendo competencia en el caso de Jesús Santrich, pues aún no ha dado respuesta a la apelación de la Procuraduría de extraditar al exjefe guerrillero. El procurador general Fernando Carrillo aseguró que el exnegociador de las FARC, Jesús Santrich, está haciendo carrera para convertirse en el peor enemigo de la paz. Luego de que se conociera que el ex jefe guerrillero Jesús Santrich abandonó su esquema de seguridad sin dejar rastro de su paradero, el procurador criticó fuertemente la decisión del ex jefe guerrillero. Yo creo que el señor Santrich está haciendo carrera para convertirse en el peor enemigo de la paz. ¿Qué daño tan grande el que le va a hacer al proceso de paz, o que le está haciendo ya al proceso de paz? Para Carrillo, la Corte Suprema de Justicia tiene que emitir orden de captura contra Santrich. Que si él quiere jugar el papel del sepulturero de la paz, si él quiere poner en entredicho, además, el compromiso que han mostrado la mayoría de los exmilitantes de esa guerrilla con la paz, pues que piense en otra alternativa. El procurador le pidió a la Unidad Nacional de Protección entregar un informe detallado sobre la desaparición de Santrich. De otra parte, la Iglesia Católica expresó su preocupación por la implementación del proceso de paz. Monseñor Héctor Fabio Henao, director de Pastoral Social, dijo que el Estado debe garantizar la vida de los reinsertados y cumplir con los compromisos firmados en La Habana. La consolidación del proceso de paz con la antigua guerrilla de las FARC pasa por un momento crítico, según la Iglesia Católica. Por una parte, porque están siendo asesinados sus miembros, y por la otra, porque algunos dirigentes de esa antigua guerrilla no están comprometidos verdaderamente con la paz. A Santrich y a los generales a mantenerse dentro de los acuerdos, el llamado es a avanzar en la construcción de paz, el llamado es a seguir dentro de lo pactado en los términos de la justicia transicional y a dar respuesta real al país y a las víctimas. Para consolidar la paz en Colombia se necesita que las partes cumplan con lo pactado, dice la Iglesia Católica, que el Estado preserve la vida de los reinsertados y que estos cumplan con resarcir a las víctimas y pedir perdón a la sociedad. De otra parte, el procurador Fernando Carrillo, la presidenta de la Justicia Especial para la Paz, Patricia Linares, y el contralor Felipe Córdoba firmaron los primeros 6 acuerdos que sustentarán el proyecto de reforma a la justicia. El Contralor General, el Procurador, la Presidenta de la JEP y el Defensor del Pueblo asistieron a una reunión para sentar las bases de la reforma a la justicia. Hay ya grandes estudios por parte de la OSD que indican que nuestro problema es precisamente de más jueces. Aquí tiene que haber una reforma incluyente, una reforma que venga de abajo y que no se imponga desde arriba, una reforma descentralizada, una reforma que consulte las necesidades de los ciudadanos. ¿Cómo hacer esa articulación entre la Jurisdicción Especial para la Paz y la Jurisdicción Ordinaria? Porque serán las bases las que nosotros podamos aportar de un nuevo modelo de justicia para el país. Los funcionarios acordaron que la reforma tendrá un enfoque con la transparencia, la eficacia en el sistema, la seguridad jurídica, con acercar la justicia al ciudadano, el uso de nuevas tecnologías y en el fortalecimiento de los recursos del sector. La sección primera del Consejo de Estado dejó en firme la elección del senador Antanas Mockus al anular el fallo que le había quitado la curul al exalcalde de Bogotá.
El pasado 11 de abril, la sección quinta del Consejo de Estado había declarado nula la elección del senador por la Alianza Verde Antanas Mockus, al considerar que estaba inhabilitado para participar en las elecciones al Congreso por hacer parte de Corpo Visionarios, entidad que firmó algunos contratos con el Estado. Luego de esta decisión, Antanas Mockus y su abogado Humberto de la Calle interpusieron una tutela, buscando se le retornara la curul, a lo que la sección primera del Consejo de Estado les dio la razón en el día de hoy. Dejar sin efecto la sentencia proferida por la sección quinta de esta corporación, por medio de la cual se declaró la nulidad de la elección. Asegura además el Consejo de Estado que amparar el derecho fundamental al debido proceso en la modalidad de nobis in idem. Es decir, que no puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Mañana el Consejo de Estado podría decidir sobre la apelación. Un tiroteo en Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, dejó un policía muerto y otro herido. Los uniformados fueron atacados con armas de largo alcance por delincuentes que se movilizaban en una camioneta. Así quedó la patrulla en la que se movilizaban uniformados del CAI Candelaria La Nueva, quienes fueron atacados con arma de largo alcance por 4 delincuentes que se movilizaban en esta camioneta. Los uniformados respondieron al llamado de la ciudadanía, que advirtió movimientos sospechosos en el vehículo. En el momento que los están requiriendo, son atacados por armas de fuego, donde fueron agredidos. Inmediatamente los cuadrantes reaccionan. Eric Cruz, de 36 años, comandante del CAI de la zona y quien había llegado de vacaciones, perdió la vida. El patrullero Óscar Agudelo Moreno se recupera de las heridas. Fueron trasladados los 2 policiales al Hospital Central de la Policía, donde lamentablemente fallece el señor intendente. El señor patrullero se encuentra en este momento siendo atendido por nuestros galenos. Las autoridades lograron la captura de 4 delincuentes. La mayoría portaban chalecos antibalas. Uno de ellos falleció por la gravedad de las heridas. Y entre tanto hubo un aparatoso siniestro en las últimas horas en el norte de Bogotá. Una camioneta perdió el control y embistió a varios peatones que estaban en un andén. Esta camioneta, que se movilizaba en sentido oriente-occidente por la avenida Suba, al parecer con exceso de velocidad, embistió a los peatones que aguardaban el cambio de semáforo. Ella venía desde allá trayendo todo lo de por delante, tirando gente para lado y lado. Fue a la curva y la velocidad le ganó y siguió, fue derecho. El hecho, que se registró en la avenida Suba con calle 127, dejó varios muertos y 6 heridos, la mayoría con fracturas, entre ellos la conductora del vehículo, que fue identificada como Claudia Suárez, de 46 años. Tenemos un reporte de 6 personas heridas y 2 personas fallecidas, una que encontramos en este punto y otra que fue trasladada por el sector salud a la clínica Chayo antes de nuestra llegada. Por cuenta del accidente estuvo cerrada la avenida Suba por más de 4 horas, lo que colapsó el tráfico en esta zona del norte de la ciudad. El IDEAM advirtió que la temporada de lluvias sobre el Caribe y la Orinoquía se mantendrá con especial intensidad durante el mes de julio. El IDEAM explicó que históricamente los meses de junio y julio se constituyen en los más lluviosos en la región Caribe, sobre Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, Cesar, Atlántico, La Guajira y el norte de Antioquia, en el Golfo de Urabá, así como también en la Orinoquía, en Arauca, Casanare, Meta y Bichada. Es una temporada lluviosa propia de la región, especialmente de la región Caribe y la región de la Orinoquia, que inicia en el mes de mayo y se mantiene hasta el mes de noviembre, eventualmente siendo los meses de junio y julio los que registran mayor cantidad de precipitación. López advirtió que una de las zonas con mayor probabilidad de intensas lluvias es la vía Bogotá-Villavicencio, por la dinámica atmosférica. En lo que tiene que ver con la parte oriental de la cordillera oriental, llegando justo al departamento de Meta. Para Bogotá y la Sabana, el IDEAM prevé lluvias ocasionales derivadas de la nubosidad y humedad provenientes de la Orinoquía. El gobierno expedirá nuevas medidas para aumentar los controles a la producción y venta de agua envasada y de hielo para el consumo humano. La resolución que tiene lista el Ministerio de Salud y Protección Social fija nuevas y estrictas reglas para la producción, comercialización e importación de agua envasada y hielo para consumo humano. En el documento de 22 artículos se endurecen las condiciones para la potabilización del agua y se precisan los requisitos y químicos como el cloro, nitrato y boro que pueden utilizarse. En cuanto a los controles, el Ministerio precisa que se realizarán análisis microbiológicos de color, turbiedad y pH del producto terminado con una frecuencia mínima mensual. De la resolución, que está en etapa de ajustes antes de ser expedida, se excluyen las aguas minerales. En Buenaventura, la Contraloría General descubrió un nuevo caso de corrupción, esta vez en la construcción de un acuaparque. Esto, que hoy son unas ruinas, debería ser un moderno acuaparque para el uso de los habitantes de Buenaventura. En la fracasada obra, adjudicada en agosto de 2015, se utilizaron 3.627 millones de pesos que fueron girados al contratista por la alcaldía.
Por eso, la Contraloría General imputó cargos de responsabilidad fiscal a los exalcaldes de Buenaventura, Bartolo Valencia y Wilmer Garcés. Da tristeza que nuestros niños de acá del continente no tengan dónde recrearse, dónde esparcerse. La Contraloría encontró que para el acuaparque las fallas fueron tales que nunca hubo planeación, especificaciones, planos ni acometidas para los servicios públicos. En gran parte de Sudamérica se observó el único y espectacular eclipse solar de este año, aunque la nubosidad impidió verlo en Colombia. Así se vio el eclipse total de sol que en la tarde de este martes oscureció el cielo en algunas zonas de Chile y Argentina. Los eclipses de sol se dan por una alineación muy precisa entre el sol, la luna y la tierra. Ahora, nótense que el sol y la luna aparentan el mismo tamaño. Es una coincidencia porque la luna es 400 veces más pequeña que el sol, pero está exactamente 400 veces más cerca. Por eso se dan estos eclipses, la luna cubre el sol completamente. 4 horas emocionantes en las que los ciudadanos fueron testigos del evento astronómico más importante del año. En la capital, la cita fue en el Planetario Distrital, donde los bogotanos pudieron ver la transmisión en directo del eclipse solar, pero el cielo nublado impidió apreciar el fenómeno en vivo. Y en el año 2023 tendremos nuestro eclipse de sol aquí en Colombia. El próximo año se repetirá nuevamente el eclipse solar en territorio chileno. La directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, fue designada como nueva presidenta del Banco Central Europeo. Asumirá a partir del 1 de noviembre. Muy honrada, así dijo sentirse la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, por su nominación para presidir el Banco Central Europeo, por lo que anunció su renuncia temporal al frente de la institución que encabeza desde 2011. Lagarde tendrá la misión de impulsar la política monetaria de la eurozona, evitar la desaceleración y decidir sobre el futuro de los tipos de interés. En su reemplazo llegará el estadounidense David Lipton, quien ocupa el cargo de primer subdirector del FMI desde 2011, una designación que cambia la tradición, pues siempre ha estado un europeo al frente del Fondo Monetario Internacional. Austria es el primer país de la Unión Europea en prohibir el uso del glifosato. El herbicida será dejado de usar luego de que el Parlamento de Viena adoptara una moción del Partido Socialdemócrata. El glifosato es permitido en la Unión Europea. Y junio se convirtió en el mes más caliente de la historia reciente. Así lo informó el Servicio Europeo Copernicus. La situación más crítica se vivió en Europa, donde se registró una temperatura de unos 2 grados por encima de lo habitual. Tras perder el manejo de Avianca, el empresario Germán Efromovich quiere comprar el 30% de la aerolínea Alitalia. Efromovich ya envió su solicitud personal para participar en la gestión y reestructuración de la que es considerada la principal aerolínea de Italia. Y la empresa Facebook evacuó 4 de sus edificios en California luego de detectar la presencia de un posible agente tóxico conocido como gas sarín. El paquete que habría llegado a las oficinas de la compañía viene en forma líquida, pero al estar en contacto con el aire puede convertirse en un gas venenoso. Hasta el momento no hay personas afectadas. Duros cuestionamientos a la situación económica por la que atraviesa Colombia hicieron hoy los obispos que están reunidos en Bogotá. La asamblea número 108 de obispos que sesiona en Bogotá está preocupada por el tema económico que vive Colombia. Dice la Iglesia Católica que se han ido perdiendo los logros en la lucha contra la pobreza multidimensional alcanzados en los últimos años. Y en el último año ha habido un cambio en esa dinámica que hace que la pobreza comience otra vez a crecer, que los índices de pobreza comiencen a aumentar, particularmente en la región Caribe, donde tenemos un aumento muy dramático de la pobreza, y en la región de la costa pacífica, donde históricamente ha habido un rezago muy fuerte. La preocupación de la Iglesia Católica consiste en que dice que mientras unos se enriquecen cada vez más, el resto del país se empobrece y que el desempleo está apuntando a una situación crítica en Colombia. En Colombia hay mucha riqueza, pero el dinero y los bienes están en los bolsillos de unos pocos. Hay algunos que no tienen techo. Hay empresas que ganan demasiado dinero y sin embargo son muy pocos los impuestos que pagan. Quibdó, por ejemplo, tiene una tasa de desempleo del 20%. Por eso Monseñor Barreto dice que la desigualdad debe combatirse haciendo énfasis en los territorios marginados. Y precisamente hoy se reveló que el índice manufacturero que mide el clima de los negocios registró una leve caída al cierre de junio.
El PMI, que mide la forma como los empresarios ven el futuro de los negocios, pasó de 50,8 puntos en mayo a 49,2 en junio. Bueno, tuvimos un deterioro en 4 de los 5 indicadores que hacen parte del PMI, en producción, en empleo, en pedidos y en inventarios de materias primas. La guerra comercial entre Estados Unidos y China también impacta en la visión de los empresarios. Los productos chinos no pueden entrar a los Estados Unidos o entran con aranceles más altos y entonces prefieren venir a destinos donde los aranceles son más bajos, como América Latina y Colombia en particular. El dólar y el cierre de las vías también pasaron su factura. Las grandes empresas que realicen mega inversiones pagarán menos impuesto de renta, según un decreto que está para firma del Ministerio de Hacienda. El gobierno tiene listo un decreto que brinda beneficios a las empresas que hagan millonarias inversiones en proyectos productivos. Básicamente hay 2 condiciones para poder acogerse al régimen: hacer inversiones nuevas por aproximadamente 1 billón de pesos y adicionalmente generar mínimo 250 empleos. Al cumplir esas condiciones, usted tiene derecho a una serie de beneficios tributarios, como una tarifa especial del 27% en materia de renta, excluido el renta presuntiva, excluido el impuesto al patrimonio, y adicionalmente no tiene que pagar el impuesto a los dividendos sobre las utilidades distribuidas. Estos contratos pueden tener una estabilidad jurídica de 20 años. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,34% a 1.543 puntos. La acción que más subió fue la de Celsia, con una valorización de 1,15% a 4.395 pesos. La acción preferencial de Avianca fue la que más cayó, con una pérdida de 2,61% a 1.495 pesos. La acción del Grupo Éxito fue la más transada de la jornada, al movilizar más de 21.000 millones de pesos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.211 pesos con 6 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.040 pesos y la venden en 3.080 pesos. Un euro cuesta 3.624 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 9 centavos. El azúcar se transó en 12,34 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $56 con 52 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $62 con 83 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.925 pesos. El antioqueño Rigoberto Urán fue confirmado hoy como líder del equipo Education First para el Tour de Francia, que comienza el próximo sábado. Serán entonces 4 los ciclistas colombianos en la prueba. Ya regresamos con la clasificación de Brasil a la gran final de la Copa América. En minutos espere. 1. No terminan los líos para la ex senadora Aida Merlano. 2. Mano de obra venezolana se sigue contratando por debajo del precio de la mano de obra colombiana. 3. El Club Barcelona de España le gana el partido a una compañía francesa. Primera ñapa. Histórico fallo de la Corte Constitucional para pacientes de escasos recursos. Segunda ñapa. Hay relevo en otro gremio económico. Tengo ñapa. La estrategia de la DIAN para recaudar más impuestos. 1, 2, 3 y las 3 ñapas después de Pregunta Yamid. Resultados al sondeo. Después de la entrevista en Pregunta Yamid, ¿usted cree que la nueva ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, es la persona para resolver los problemas de la justicia en Colombia? Sí, 75,09%. No, 24,91%. Muy buenas noches. La desaparición de Jesús Santrich sigue siendo una de las grandes preocupaciones de hoy en el país, debido a las implicaciones que podría tener su desaparición sobre el proceso de paz. Nuestro invitado de esta noche es el senador Carlos Antonio Lozada, miembro de la dirección del partido FARC y uno de los senadores que el acuerdo de paz le adjudicó a la exguerrilla. Ustedes en el partido de la FARC, ¿qué saben sobre Santrich?
Bueno, buenas noches, Yamil. No, realmente nosotros lo que sabemos es lo que se conoce públicamente. Nos enteramos el domingo temprano en la mañana a través de la comunicación que envió el esquema de seguridad a la dirección de la Unidad Nacional de Protección, y desde ese momento hemos estado tratando de averiguar el paradero de Jesús Santrich, pero la realidad no tenemos conocimiento en este momento de lo que puede haber pasado. Pero es muy extraño, porque inclusive él ahí sentado donde usted se encuentra ahora, me dijo a mí hace apenas unos días, yo no soy un hombre que se fuga. ¿Qué sentido tiene que desaparezca? ¿Usted cree que él va a regresar si es que está fuera del país o va a presentarse ante la Corte ahora el próximo 9? Pues digamos que es lo que uno esperaría. Santrich es un hombre inteligente y no ignora. Aunque se expone. Es inteligente aunque se expone, claro, pero no ignora, digamos, las consecuencias políticas que se puedan derivar, que ya de hecho están generando esa desaparición. Yo pienso que en el mejor de los casos, si él hubiese decidido abandonar el esquema por las razones que sea, pensando en aparecer, digamos, la próxima semana ante la Corte Suprema, de todas maneras hay unas consecuencias políticas que nosotros tenemos que entender que hoy en día tenemos una vida pública, y cuando uno está en la vida pública sus actuaciones personales derivan también en consecuencias políticas públicas, y pienso que el solo hecho de haber abandonado el esquema ya de por sí demuestra, digamos, que hay como una desconocimiento de esa responsabilidad que pesa en este momento sobre sus hombros, y esa preocupación la tenemos. Ahora, usted diría, señor Lozada, que cuáles son los efectos que tiene hoy, antes de que venga el 9 de julio, sobre su desaparición. Bueno, pues es que inmediatamente los enemigos de este proceso que tienen mucho poder en este país, que están incluso en el gobierno, este gobierno llegó a esa responsabilidad prometiendo que iba a modificar el acuerdo, que iba a hacer trizas el acuerdo, pues han pasado inmediatamente a la ofensiva y han comenzado a argumentar nuevamente que hay que modificar el acuerdo, que se genera impunidad, de alguna manera se presta para que se ponga en entredicho la institucionalidad que creó el acuerdo y, por supuesto, las decisiones que han tomado las más altas cortes del sistema judicial, de manera que no es cualquier consecuencia, digamos, la que se deriva de esta situación, que esperamos sea transitoria y se pueda solucionar de alguna manera con la presentación ante la Corte Suprema de Justicia. Pero entonces usted diría, señor Lozada, que sobre Santrich pesa en este momento, hoy, pesa la responsabilidad que él podría tener si el efecto de su desaparición produce algún mal resultado sobre el proceso de paz. Es que lo que le digo a mí es que nosotros somos personas públicas que tenemos unos compromisos, primero ante la dirección del partido y el conjunto de exguerrilleros que nos han entregado una responsabilidad de conducir el partido en esta etapa de transición sobre la base de unas decisiones que tomaron los guerrilleros en la máxima instancia, que fue avanzar en el acuerdo de paz. Pero hay también unos compromisos que nosotros asumimos ante la Jurisdicción Especial para la Paz, que tiene que ver con resarcir los derechos de las víctimas y tienen que ver también unas responsabilidades que cobijan a la totalidad de los ciudadanos de este país frente a las leyes. Y eso obviamente en el caso de Jesús Santrich no se puede ignorar, y por eso decimos que tenemos que ser sumamente cuidadosos en las decisiones que tomemos, porque hoy en día no tenemos la situación que teníamos hasta hace unos meses cuando todavía estábamos alzados en armas, sino que debemos responder, digamos, a esos compromisos y a las expectativas que hemos generado y al apoyo que nos ha entregado muchos sectores de la sociedad colombiana. Nos parece que hay que tener sentido de responsabilidad. Ahora, mire, señor Lozada, después de comerciales, resuélvame lo siguiente. Él ha dicho o dejó escrito que desaparecía o que iba a ir a algún lugar o a educar o algo así, porque temía por su vida. Él no estaba suficientemente protegido inmediatamente después de comerciales.
Santrich tendría inclusive protección de ustedes mismos, ¿no? Correcto, todos los esquemas de seguridad nuestros están compuestos mayoritariamente de guerrilleros, de manera que si uno teme, digamos, todos nosotros estamos amenazados y corremos, por supuesto, riesgos. De ahí que en La Habana se diseñara ese mecanismo de seguridad compuesto mayoritariamente por gente nuestra. De manera que si hay mayores riesgos, si se tiene información, pues uno creería que lo procedente es comunicar a la dirección del partido primero y, por supuesto, también a las autoridades de la Unidad Nacional de Protección. Dice usted, señor Lozada, que Santrich hizo lo que no debía hacer. Lo que no debería hacer, porque partamos de esta base, digamos, que hipotéticamente no es fácil uno andar siempre escoltado, acompañado de 10, 12, 15, 20 personas. Eso es la pérdida total de la privacidad. Si de pronto, como lo expresa en su nota, él quería tener una reunión privada con su familia, estar fuera, digamos, de la vista del esquema de seguridad, que es normal, es humanamente comprensible esa situación, debió haberlo expresado tranquilamente y no, como según se deriva del informe que entregó el esquema de seguridad, perdérseles, digamos, sin ponerlos en conocimiento de esta situación, apenas dejando la nota que todos conocemos y generando, digamos, esta incertidumbre que abre espacio precisamente para que quienes no están de acuerdo con el proceso de paz, pues comiencen a atacar de esa manera. Hoy se produjo una declaración muy radical y fuerte del Procurador General. Dice el doctor Carrillo que si Santrich quiere ser un sepulturero de la paz, que siga en la clandestinidad, pero que no espere impunidad porque no va a doblegar a la justicia. Bueno, no, yo creo que no se puede decir que Santrich está en la clandestinidad. Me parece que es muy apresurado hacer esa aseveración. Él en este momento es un ciudadano común y corriente, tiene derecho a moverse por todo el país sin ningún tipo de restricción, más allá de las que le impongan los riesgos de seguridad, digamos. Dice el señor Procurador también que esto es una bofetada a quienes han creído y defendido la paz en este país y a la justicia que le ha dado todas sus garantías. Pues digamos que genera ese tipo de desconcierto, ¿no? Porque, bueno, él salió en libertad producto de decisiones de las más altas cortes. Se pronunció el Consejo de Estado, se pronunció la Corte Suprema de Justicia, de manera que eso, repito, genera unas responsabilidades y unas obligaciones cuando uno está en la vida pública y él debe comprender perfectamente esa situación. Dos cosas más, señor Lozada, para terminar, que dice el Procurador. Está haciendo carrera para convertirse en el peor enemigo de la paz. Bueno, Jesús Santrich fue tal vez uno de los hombres más destacados de la Delegación de Paz. Sobre él pesó la redacción de buena parte de esos acuerdos y nos parece que no puede dársele, digamos, ese calificativo. Hay que entender también la situación que ha estado viviendo con el montaje de que fue víctima, con la persecución que desde el propio gobierno en cabeza del presidente se desató pidiendo que prácticamente fuera condenado sin que se le respetara el debido proceso, la presunción de inocencia, y esas presiones no todo el mundo las soporta de la misma forma, de manera que ese tipo de apreciaciones también me parece que van más allá de lo que hasta ahora está configurado, y es que no hay, digamos, ningún delito en esa decisión quizás equivocada que haya tomado Jesús Santrich, pero que no lo pone en ningún momento por fuera de la ley. Santrich en este momento está traicionando los acuerdos de paz. No, porque todavía no se ha puesto por fuera de los acuerdos que uno diga, no, es que ya él... Ocurrirá cuando venga la fecha de presentación ante la Corte y no se presente. Si eso se llegara a dar, indudablemente que estaría traicionando la decisión del que tomaron los guerrilleros en la conferencia que ratificó los acuerdos, y estaría también traicionando su propia contribución, que, resalto nuevamente, fue muy destacada en la construcción de esos acuerdos. Ahora mire, señor Lozada, la pregunta final para usted y para nuestros televidentes. ¿Ustedes creen que es necesario, casi indispensable, que el señor Santrich aclare su posición frente a la paz
y su ubicación actual. Es necesario que él aparezca y dé con esa aparición una señal inequívoca de que sigue firme en los compromisos que ha asumido. ¿Ustedes creen también, como lo hace el señor senador Lozada, que debe hacer eso? Reaparecer y decir claramente qué es lo que va a hacer en el futuro de él mismo. Correcto. Esa es nuestra pregunta. El resultado del sondeo saldrá mañana en esta emisión. Los invitamos ahora a nuestro tradicional 1, 2, 3. Nuestros secretos de hoy. 1. Al juicio que se le adelanta a la ex senadora Aida Merlano por una supuesta compra de votos que la habría llevado al Congreso en el 2018, se suma ahora un nuevo proceso. La Corte Suprema de Justicia acaba de enviar a la Fiscalía una denuncia contra ella por haber agredido físicamente a 3 auxiliares de servicios de una aerolínea en el puente aéreo de Bogotá. Los hechos ocurrieron en mayo de 2017, cuando la entonces senadora Merlano pretendía abordar un vuelo hacia Montería. Pero como llegó tarde, se le informó que había perdido el avión, por lo que empujó a la funcionaria y corrió hasta la aeronave. Al llegar al avión fue detenida por otras 2 auxiliares. Decidió entonces agredirlas y golpearlas, causándoles ligeras lesiones, según relatan las mismas afectadas. Tuvo que intervenir la policía y otros empleados para detener y calmar a la entonces congresista, quien luego fue denunciada por lesiones personales. Como ella era congresista, el proceso lo tenía la Corte Suprema, pero como ya perdió su investidura, la Corte envió el caso a la Fiscalía. Además, porque el ataque no tenía nada que ver con su función parlamentaria. ¿Qué tal la joyita? 2. Crece en el país la contratación de mano de obra venezolana desplazando a la colombiana. En años recientes, la afluencia de migrantes ha implicado un choque considerable para el mercado laboral. Según un estudio del Ministerio de Hacienda, el 32,5% de la población migrante desde Venezuela reporta un ingreso laboral promedio de 184.148 pesos mensuales por su trabajo en mano de obra en Colombia. Otro 36,8% recibe cerca de 534.000 pesos mensuales. Un 13,8% reporta 775.000 pesos. El asunto es que el salario mínimo en Colombia es 828.116 pesos mensuales, mucho más que lo que gana el 80% de los venezolanos contratados. 3. Barcelona suda la camiseta para ganar, pero no en la cancha. Barcelona de España, fundado desde 1899, tuvo que sudar la camiseta cuando jugó en los estrados judiciales. La historia es la siguiente. Tuvo que contratar los servicios legales de la firma Herrero y Asociados de ese país para que defendiera sus intereses, porque la compañía francesa Megan Metcalfe decidió crear una página de internet con el siguiente nombre: fcbarcelonaonline.es. El nombre en disputa fue registrado el 29 de noviembre del 2016. Barcelona demostró que además de fútbol cuenta con otras 4 secciones profesionales de baloncesto, balonmano, hockey sobre patines y fútbol sala, y demostró que cuenta con una enorme cantidad de seguidores en redes sociales. De igual forma, el Fútbol Club Barcelona, el verdadero Barcelona, mostró a los expertos que la página creada por la compañía francesa representa un riesgo de confusión con sus marcas y que de paso pretende obtener un lucro económico generando su marca, lo que de por sí prueba la mala fe. Hoy precisamente la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, desde Ginebra, entregó el fallo. Condenó a la empresa francesa a transferir todo al Fútbol Club Barcelona. Primera ñapa. La Corte Constitucional falló hoy sobre la atención médica a personas de pocos recursos. Se trata de un fallo de tutela para personas que no cuentan con dinero suficiente para recibir tratamiento en un lugar diferente al de su ciudad de residencia. El alto tribunal estudió el caso de 2 mujeres que necesitaban tratamiento para la esquizofrenia y una trombosis venosa, por lo que fueron remitidas por su EPS a Pasto y Cali respectivamente desde Tumaco y Buenaventura, donde viven.
Desafortunadamente, no contaban con los recursos para su traslado y alojamiento, lo cual las llevó a interponer una tutela que llegó a la Corte. Al analizar el caso, estableció que la EPS tiene que cubrir los gastos de transporte y alojamiento del paciente cuando se cumplan 3 requisitos. El primero, que el traslado haya sido ordenado por la misma EPS. El segundo, que ni el paciente ni su familia puedan sufragar los gastos. Y tercero, que se ponga en riesgo la vida de la persona si no recibe el tratamiento para el que fue remitido. La Corte Constitucional está protegiendo los derechos a la salud de las personas sin recursos. Segunda ñapa. Hay cambio en la presidencia de la Asociación del Sector Automotriz y sus partes Asopartes. Después de 21 años de exitosa labor al frente de esa agremiación y de 45 años en el sector automotor, el empresario Tulio Zuluaga deja la presidencia de Asopartes para hacer uso de lo que en Colombia llamamos un buen retiro. Su reemplazo es el industrial Alcibiades García, quien viene de ocupar varios cargos en el sector de los operadores logísticos. Unos que vienen y otros que se van. Mi ñapa. Abanico de medidas tiene listo la DIAN para mejorar el recaudo, incluso para futuros contribuyentes, los niños. Lo primero, a cada contribuyente le llegará a su casa su declaración de renta prácticamente lista. El contribuyente solo tendrá que revisar. Si la halla correcta, debe pagarla. Si tiene observaciones, debe comunicarse con una oficina de la DIAN para solicitar los respectivos ajustes. También se avanza en la implementación del recaudo a través de tarjeta de crédito, que operará desde diciembre de este año. Es decir, automáticamente se descontará el valor por pagar en impuestos de su tarjeta de crédito. Para impulsar el turismo, el gobierno avanza en la reglamentación de devoluciones de impuestos a los turistas. En este caso, se están adelantando trámites para reglamentar las devoluciones del IVA a turistas. Para los morosos, se han adelantado reuniones con los bancos con el fin de implementar herramientas que permitan el embargo en línea para quienes no paguen impuestos. Y para fomentar cultura de pago de impuestos en los niños, también hay medidas. El programa se llama Lo Público es Mío y se trata de crear plataformas con concursos en Internet para formarlos y educarlos en las obligaciones tributarias que tendrán cuando sean mayores. Pobres pelados. Hasta mañana, que descanse.